Estamos estudiando la palabra del Señor. Llevamos 2 semanas en un mismo versículo. Segunda de Corintios, capítulo 3, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahí nos quedamos. Como digo, llevamos 2 semanas ahí. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Está ahí la palabra del Señor. La semana pasada nos quedamos hablando de la adulteración de la palabra de Dios. Yo creo que todos nosotros podemos reconocer que hoy en día la palabra de Dios está siendo terriblemente adulterada. Y la adulteración de la palabra de Dios está tomando un cariz extremo. Son las proporciones desmesuradas. Al principio se hacía de una manera sutil. Se cambiaba un punto, una coma, un acento. Hoy se cambia descaradamente el mensaje claro y concreto de la palabra de Dios. Actualmente se manipulan las escrituras de una manera indigna. Se miente de una manera descarada. Yo no sé cuántos han visto alguna vez el canal Enlace. Pero eso es una fuente inagotable de maldad, una fuente inagotable de mentiras. Ahí se exige dinero a cambio de milagros, de pactos. Se les promete milagros a cambio de dinero. En ese caso, la bendición de Dios es primera regla. Es una adulteración clara. Se promete milagros sobre la economía, sobre la salud, sobre cualquier cosa. Da igual. Lo importante es sacarle a la gente lo siguiente: desplumar al público, a la audiencia, prometiéndole lo que haga falta, prometiéndole que se hagan ricos, prometiéndole que encontrarán el amor de su vida, promete como cualquier terapeuta, como cualquier padre, promete lo que tenga que prometer, pero explúmanos, exprímenos. Y eso no ocurre solamente en el canal de radio, ocurre en multitud de canales de televisión que comenzaron predicando la palabra de Dios, pero hoy están predicando verdaderas raras, verdaderas herejías, terribles. Por todas ellas, la verdad constantemente del Señor. Porque estos sinvergüenzas que se hacen ricos a costa de la maldad, a costa del engaño, creen que no van a pagar por sus fechorías. Lo crean. Van a tener que rendir cuentas con cada uno de nosotros. Vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual la iglesia del siglo XXI, la iglesia que tiene ya 21 siglos apuesta, 21 siglos de conocimiento bíblico, qué es lo que hace posible que la iglesia del día de hoy pueda ser engañada con tanta facilidad? El reconocimiento de la palabra. Fíjense que es algo paradójico, porque la Biblia es el libro más vendido todos los años. Siempre ha sido así en la historia. Siempre ha sido así. La Biblia es el libro más vendido. La Biblia es el libro traducido a más lenguas que ningún otro. Lo que llaman por siglos lenguas. Millones y millones de Biblias se reparten todos los años. En hoteles, en hospitales, en colegios.
Se venden y se reparten gratuitas. Rara es la casa donde no exista un libro. Pero con todo y con eso, con ser el libro más vendido, más extendido, más traducido, aún así es al mismo tiempo y paradójicamente el libro más ignorado. Ni siquiera muchos que se dedican a la fe, muchos que están dedicados a la religión, no conocen la fe. He tenido la oportunidad de hablar con sacerdotes católicos que han dedicado 14 años de su vida a prepararse para ser sacerdotes. Y han estudiado historia de la Iglesia, historia de los papas, derecho canónico, han estudiado, bueno, infinidad de cosas. Pero no nos hacen nada. Y es, como decía el hermano, la ignorancia de la palabra de Dios lo que aprovechan estos mentirosos para aprovecharse de la buena fe. Buena fe, fe sincera, pero fe poco preparada, fe ignorante. Y ningún hijo de Dios debiera ser ignorante en cuanto a la fe. El otro día me decía alguien por los vídeos que tenemos ahí en YouTube, me decía que no es, que por qué yo me atrevía a interpretar las escrituras. Que la Biblia no hay que interpretar, la Biblia hay que tomarla tal cual está. Que no hay que estudiar, que el estudio es locura. Que con la Biblia y el Espíritu Santo es bastante. El estudio aleja a la gente de Dios. Y yo trataba de ayudarle a entender que Juan 5:39, cuando Jesús dijo escudriñar las Escrituras, la palabra escudriñar en el original significa investigar, indagar, escarbar, profundizar. Y si no hacemos eso, si solamente nos quedamos con la apariencia, si solo nos quedamos en la superficie de la palabra de Dios, difícilmente vamos a llegar a entenderla como Dios quiere que la entendamos. Sin duda, hoy la palabra de Dios está siendo adulterada. Pero que sea adulterada por la gente que no tienen a Dios en su vida, que no conocen de Dios. Está mal, pero sería comprensible, porque como no creen en Dios, que adulteren las Sagradas Escrituras sería lógico. Pero que lo hagan, por ejemplo, las sociedades bíblicas, una institución que durante siglos ha servido para justamente hacer llegar las Escrituras, la palabra de Dios a la gente, que hoy en día, por negocio, por dinero, estén haciendo Biblias a la carta, me parece demencial, me parece indigno. Están adulterando la palabra de Dios. Cuando un versículo no le interesa a tal denominación o a cual otra, lo suprimen y ponen un asterisco con una frasecita en letra menudita en la parte de abajo que pone, este versículo no aparecía en los textos más antiguos. Y ya está. Y como la gente no entiende, se lo cree. La versión, nueva versión internacional, la nueva versión internacional, que ha sido publicitada por multitud de pastores en todo el mundo como la mejor versión. Es una versión mutilada a la que le faltan casi 300 versículos bíblicos y que han modificado otros tantos, restándole títulos a Cristo, como donde dice Señor, se le llama Jesús. Me parece demencial. Pero es
está ocurriendo ante nuestros ojos. Estamos viviendo en los últimos tiempos, tiempos de apostasía, tiempos de incredulidad, tiempos en que los hombres no se quieren molestar en estudiar, en investigar, para ver si es verdad lo que le están diciendo o no. Cuando escuchamos a muchos predicadores famosos de hoy, yo no sé a ustedes, a mí se me ponen a veces los pelos de punta y el estómago me empieza a arder. Cuando escucho a Maldonado, a Carluna, a Ana Meche y a toda esa cuadrilla de sinvergüenzas que mienten descaradamente, que manipulan la palabra de Dios de una manera atroz, que adulteran las sagradas escrituras, es terrible. Terrible. Y la gente le aplaude. Y la gente le grita, aleluya, amén. A cosas que son contrarias a la verdad de Dios. Y gritan amén y aleluya. Y gloria a Dios. Y encumbran a esas gentes que son comerciantes de la fe. Desgraciadamente, es el tiempo que nos ha tocado vivir. No desgraciadamente, este es un tiempo tan apasionado, tan apasionante como el primer siglo. Yo recuerdo que cuando me convertí, yo decía, si yo hubiera vivido en el tiempo del Señor Jesús, poder hablar con Él, caminar con Él, estar con Él. Yo al final, al pasar de los años, me di cuenta de que vivo con Jesús, camino con Él, hablo con Él. Pero además, vivo un tiempo apasionante porque es un tiempo de lucha. Es un tiempo en el que es necesario contender ardientemente por la fe que le fue dada a la vida. Es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y mucha gente sufre y padece por multitud de razones. Algunos por malas decisiones que han tomado, otros por decisiones que han tomado otros pero que la afectan a ellos, y otros simplemente por vivir en un mundo que está afectado por causa del pecado humano. Pero unos y otros sufren y sufren mucho. ¿Saben ustedes que hoy hay pastores que piensan que cuando un cristiano tiene problemas emocionales, lo mejor es que vaya al psicólogo? Yo hablé con un pastor en mi casa, estaba invitado en nuestra casa. Pastor que vino aquí a predicar. Sentado en casa y me decía, no, cuando yo le hablaba de la necesidad de la consejería bíblica, de que dedicaba muchas horas a la consejería bíblica, él me decía, yo no pierdo el tiempo en eso. Yo tengo psicólogos en mi iglesia. Cuando alguien tiene problemas emocionales, lo manda al psicólogo. A mí no me cuadra eso, la verdad, sinceramente. No me cuadra. No me cuadra. Porque parte del ministerio pastoral es la consejería. Es conocer a su pueblo, es conocer a la gente, saber de su dolencia, de su situación, poder estar ahí cuando te necesita, dar una palabra de ánimo, de consuelo, de corrección, de enseñanza. Es necesario. Pero hay pastores, ahora hay un movimiento que viene de Estados Unidos, que cuando una persona tiene problemas del pasado, porque le hicieron daño y sufrió, tiene una herida en su corazón, ese movimiento dice que hay que hacerle regresión, una especie de hipnosis regresiva, para ayudarle a detectar cuál fue el problema. Si fue su papá, si fue su abuelo quien pecó y por tal causa esta persona está sufriendo y por supuesto esas sesiones de hipnosis regresiva hay que cobrarlas entre 40 y 80 euros, depende de lo que tarda. Si es menos si es media hora, 40 euros, si
una hora 80 euros. Suena a chiste, pero no lo es. No me hace la más mínima gracia estas cosas que estén sucediendo en nombre de Dios. Ellos dicen que hay que sustituir el recuerdo que le hace daño por un recuerdo ficticio. Hay que imaginarle, hacer que se imagine una historia diferente para que esa historia deje de dolerle. Por ejemplo, si alguien sufrió porque tuvo un jefe déspota que lo humilló y que lo trató mal, y esa persona después de convertirse con problemas de rencor en su corazón, esa persona debe someterse a hipnosis regresiva, ayudarle a que diga a ver cuál fue el problema, cuáles fueron las palabras que usó el jefe, cómo fue que lo humilló y tal, y ahora ayudarle a cambiarle ese recuerdo. No, mira, tu jefe no te trató así, él no te dijo esta palabra, te dijo esta otra, te dijo que te amaba, te dijo que él te apreciaba mucho. Y hay que convencerlo cambiando el recuerdo que le hacía daño por otro que le sane la herida. Y yo me pregunto, ¿no he cambiado la verdad por la mentira? ¿No sería mucho más fácil enfrentar a esa persona con su responsabilidad de tener que perdonar, con su responsabilidad de tener que seguir adelante, con su responsabilidad de dejar ese asunto en las manos del Señor? No dice la palabra, no tenéis vosotros hijos míos, dejad andar la ira de Dios. Yo pagaré, dice el Señor. Pero estas cosas se están ocurriendo en la iglesia porque se está adulterando la palabra de Dios. Usan la Biblia solo como excusa para hacer su negocio. Estamos en un periodo de tiempo peligroso, del que ya el apóstol Pablo nos avisó hace mucho tiempo. No dice la palabra de Dios que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. No nos dijo eso el Señor Jesús. ¿Cómo un cristiano podría guardar el rencor en su corazón? Desecha eso. Pasa página. Deja el asunto en las manos de Dios. Sea espiritual y verá cómo deja de sufrir por el rencor del pasado. Todo eso debió quedar en la escuela. Saben que hay otros que te hacen escribir la experiencia y después cogen esa hojita y la clavan en una cruz de madera y después por último la recogen todas, las meten en un hoyo y las queman para que así lo tengan por esa manera. ¿Ustedes creen que eso es la verdad de Dios? ¿Dónde nos enseña eso la Sagrada Escritura? Yo pensé que todos los pecados quedaron en la cruz del Calvario, que fue Cristo quien allí rompió el acta de los decretos que había contra nosotros y la clavó en la cruz, derrotando los principados, potestades y avergonzándolos públicamente. Nos dio la victoria a nosotros. Soy consciente de que es posible que no sea fácil soportar el daño que nos hicieron. Es posible que no sea fácil pasar página. Pero no es imposible. Porque cuando vamos a Cristo, si de verdad nos rendimos ante la cruz de Cristo, Él se encarga de hacer una transformación en nuestra vida y en nuestro corazón. Él cambia nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Él cambia nuestras emociones. Y donde había dolor, Él pone paz. Y donde había odio, Él pone amor. Porque su voluntad es que nosotros vivamos libres de todo eso. Y no es necesario que vayamos a una consulta y paguemos de 40 a 80 euros. No. Es necesario que vayamos a la Biblia, la leamos, la profundicemos y veremos como la palabra de Dios, que es como espada de doble filo, penetra dentro de nuestra alma y allí hace lo que debe hacer, separar lo bueno de lo malo. Dios nos ha dejado su palabra para que la conozcamos.
si ni los pastores quieren estudiarla? Yo sé que soy reiterativo con esto, pero quiero que ustedes entiendan. No me crean a mí, estudien la palabra, escudriñen las escrituras para ver si estas cosas son así. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos ha sido dejado en nuestra vida justamente para ayudarnos en nuestra vida. El que está en Cristo, dice el apóstol Pablo, nueva criatura es. Por muy dolorosa que sean las experiencias, miremos hacia adelante, dejar el pasado atrás. No importa las experiencias que hayan hecho sufrir, no importa por dura y triste que sean, déjalas en el pasado. Mira hacia adelante. La persona cristiana no es una persona cuyo corazón ha sido reparado. El corazón del cristiano es un corazón nuevo, porque Dios pone un espíritu nuevo dentro de nosotros. No nos parchea, no nos pone un apósito, no nos pone una tirita. Dios nos cambia un corazón viejo por uno nuevo. El herido, el lastimado, nos pone uno sano, uno fuerte, conforme a la voluntad de Dios. No somos llamados a vivir en la conmiseración, en la autocompasión. No somos llamados a vivir lamentándonos por lo que nos sucedió. Somos llamados a vivir glorificando a Dios cada día de nuestra vida. Somos llamados a vivir en victoria como verdaderos hijos de Dios. Miren, quiero invitarles a que vean Romanos capítulo 12. Versículo 17. Por favor, levanten la mano de vez en cuando y háganme alguna pregunta, si no, les pedimos. Es un defecto de forma. Si no me interrumpen y me hacen alguna pregunta, yo les pedimos. En vez de... Romanos capítulo 12, versículo 17. La Biblia no nos enseña que tengamos que cambiar recuerdos reales de lo que sucedió por mentiras. Nos dice aquí, no paguéis, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos aquellos que no. Romanos 12, 17. 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres que no os hicieron daños. No dice eso. 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debes hacer? Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y termina el apóstol diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el mal. Vence con el bien al mal. ¿Okay? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. No somos llamados a cambiar la verdad por la mentira. Ni somos llamados a guardar rencor, ni a vengarnos, ni somos llamados a tomarnos la justicia por nuestras manos. No somos llamados a eso. Somos llamados a vivir en libertad. Y miren, quiero enseñarles qué fue lo que Jesús hizo. Porque miren, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. Este es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tienen? Hebreos 12,
en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. De todos sabemos que no hubo en el mundo, ni habrá ningún otro, ni haya probablemente, ni habrá otro, ninguno después de él, que sea otro ser humano igual a Jesús. Él fue santo, justo y perfecto en todo. A pesar de ser tentado en todo, jamás pecó. Jamás le hizo daño a nadie. Jamás cometió ningún delito. Jamás mintió sobre ningún tema. Y aún así, él fue injustamente acusado. Fue injustamente juzgado. Por el testigo falso fue injustamente condenado. Vil y cruelmente torturado. Y aún estando en la cruz, fue capaz de decir: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. A pesar de todo eso, ¿qué fue lo que hizo Jesús con el oprobio que recibía? Lo menospreció. Lo dice ahí. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Pagó a sus enemigos con la misma moneda? De ningún modo. ¿Buscó un psicólogo? No, la psicología todavía no estaba inventada. La mentira de la psicología todavía no estaba inventada. ¿Se sometió a hipnosis regresiva? No, tampoco esa mentira estaba inventada. No. ¿Escribió el daño que le hicieron en un papel y lo clavó en la cruz? ¿O después lo quemó en un hoyo y lo enterró? No hizo nada de eso. ¿Qué fue lo que él hizo? Menospreció el oprobio por el gozo puesto delante de él. Él miró hacia adelante. Él nos vio a nosotros, a ti y a mí, nos vio salvos por su sacrificio. Y ese gozo que él sintió al vernos a nosotros salvos por su sacrificio, le dio fuerzas para mirar hacia adelante, para seguir hacia adelante y ser capaz de sufrir la cruz por amor a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando somos heridos? Cuando somos objeto de oprobio? Porque nosotros los cristianos, aunque sea algo que no nos gusta oír, sabemos que tarde o temprano vamos a sufrir oprobios. Nos guste o no nos guste, ningún cristiano debiera ignorar la verdad, porque Jesús lo anunció. Jesús lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Él dijo: seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Mateo 10:22. Si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Pero estos son versículos de los que nadie quiere hablar. Es la parte del evangelio que se esconde debajo de la mesa, debajo de la alfombra, para que la gente no se asuste y se vaya de la iglesia. Así las iglesias están llenas de gente que realmente no están convertidas. Simplemente están amando un evangelio falso de prosperidad, de salud, de bienestar, de felicidad que le han predicado, cuando la palabra de Dios habla de un evangelio absolutamente diferente. Nos habla de un evangelio real. El cristiano tiene que tener el corazón en el cielo, pero los pies en el suelo. ¿Qué enseña el apóstol Pablo con respecto a las aflicciones? Miren, Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Vamos a leerlo desde el 16, por eso del contexto.
me encanta. Romanos 8, del 16 al 18. ¿Lo tienen? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Aleluya. Somos hijos de Dios. Ahora bien, déjenme hacerle un paréntesis para borrar de vuestras mentes y de vuestros corazones una mentira de Miles Monroe, que después Carluna y Maldonado y toda esta pandilla está diciendo por ahí. Ellos dicen, si tú eres hijo de Dios, tú eres Dios en miniatura. Eso es falso. Nosotros somos hijos adoptados por medio de la fe. Somos hijos adoptivos, pero no tenemos la naturaleza divina. No somos todopoderosos, no somos omniscientes, no somos de la misma naturaleza de Dios. En eso se equivoca Carluna, se equivocan todos esos mentirosos. Pero el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, pero no aquí. La herencia está esperándonos en el cielo. No podemos decir, como tú eres heredero de Dios y Dios es rico, tú tienes que ser rico aquí en la tierra. Mentira. Nuestra herencia nos está esperando. Es una herencia incorruptible. No es de dinero. El dinero se corrompe. Es una herencia incorruptible que nos espera en el reino de los cielos. Y si hijos, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que ¿qué? No puede ser. A ver, léanlo bien. Si es que ¿qué? Sí. Pero ¿cómo? La palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que padecer. ¿Será que esto lo han añadido después? No lo han añadido después. Esto es palabra de Dios. Si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que según esta porción del apóstol Pablo, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué debemos hacer cuando estamos en aflicción? Mirar hacia adelante, hermano. Sabiendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No estés mirando para atrás para dolerte de tu pasado. No estés metiendo los dedos en las heridas. Deja que las heridas queden en el pasado. Tú mira hacia adelante. Clava los ojos en Jesús. Y Él hará que tú puedas vivir en victoria. Pablo enseñó lo mismo que Jesús había enseñado. Lo mismo que el autor de Hebreos. Poner la mirada en las cosas de arriba, en el futuro. Así es como se superan los traumas del pasado. Si conoces a alguien que está sufriendo por lo mal que ha sido tratado y le crees en Jesús y mírate al frente, pon tu mirada en el futuro, pon tu mirada en la gloria y verás tú como los pesares de esta vida desaparecen por completo. No es diagnosis regresiva a 80 euros la consulta, no es convirtiendo a los pastores en pseudopsicólogos, no. Se hacen ricos a costa del sufrimiento de la congregación. Máxime cuando sabemos que la psicología humana es una burda mentira, no es ciencia, porque la ciencia no puede contradecirse a sí misma. Y hay 20.000 escuelas de psicología diferentes. Y unos dicen una cosa y otros dicen justamente lo contrario. Y no se ponen de acuerdo. Recuerdo un libro que me encantó de un hermano misionero alemán ya fallecido. Él era psiquiatra y era misionero. Él había estudiado infinidad de casos. Él era de los que decía que muchos de los problemas del ser humano, el 97% de los problemas del ser humano, tienen su raíz en el pecado.
Este hermano hizo un experimento. Tomó a 9 estudiantes y los envió a diferentes hospitales psiquiátricos del país, con una sola orden: ustedes tienen que presentarse y actuar perfectamente normal. Esos estudiantes fueron, se presentaron, y a todos y cada uno de ellos le diagnosticaron un mal mental que no tenían. Los otros 9 fueron ingresados, lo cual demuestra, y él dice en ese libro, dice, un diagnóstico con tal número de error no puede ser verdad. Si ese mismo nivel de error se diera en cardiología, mataban al médico, o cuando menos lo echaban de la profesión. Existe la fantasía, que es fruto justamente de la adulteración de la palabra de Dios. Estamos en un tiempo perfecto. Los hombres que debieran defender la verdad la están vendiendo, aguándola, diluyéndola, para que sea fácil de tragar. Lo único que importa es que las iglesias crezcan. Lo único que importa es que los pastores se hagan famosos. Lo único que importa es que tengan el templo más grande o más bonito. Lo único que importa es hacerse ricos. La gente no importa. La gente solo son medios, un medio para que los pastores se rellenen. Estamos en el tiempo de la adoración. Por eso es necesario cuidar de que no nos estén diluyendo la palabra de Dios. Tenemos el deber de cualquier mensaje que recibimos, si tiene relación con Dios o con la fe, analizarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Este es el camino. Si coincide con la palabra de Dios, perfecto. Si no coincide con la palabra de Dios, deséchalo. Porque Pablo lo dijo bien claro. Si aún nosotros, se refería a los apóstoles, o aún alguien del cielo, viniere con un evangelio diferente al que habéis recibido, sean revelados. Ténganlo por alguien que va a caer bajo la maldición de Dios. Así está escrito y así debemos hacer. Si hoy se actuara lo mismo que en el Antiguo Testamento, muchos de estos modernos profetas habrían muerto apedreados por falsos y mentirosos. Porque en el Antiguo Testamento el profeta que hablaba, cuando no se cumplía su palabra, lo apedreaban hasta morir. Hay quienes le han dado no sé cuántas profecías fallidas y todavía siguen dando explicaciones y al final pues se inventan no sé qué cuántas cosas, diluyendo, adulterando la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Hay un grupo de gente que está luchando contra la apostasía. Un grupo religioso, y predican de la palabra de Dios, y en el 95% de sus mensajes son buenos, pero tienen un 5% de su mensaje que también es adulterado. Curiosamente predican más de ese 5% que del 95%. Me refiero a las iglesias reformadas. Oh, cuánto daño están haciendo a la verdad. ¿Cuánto daño están haciendo a la verdad? Diciendo que Jesús no murió por todos, sino solamente por los escogidos. Diciendo que Dios no creó a todo el mundo para la salvación, sino a unos pocos para la salvación y al resto lo creó para la condenación. Desdibujando de esa manera la imagen de Dios.
desfigurándola totalmente, convirtiendo a Dios en un Dios falso, porque ese no es el Dios de la Biblia. La Biblia dice que Cristo murió por todos los hombres, y lo dice con claridad. La palabra de Dios no nos dice que el Evangelio sea solo para unos cuantos escogidos. Jesús le dijo a sus discípulos: ir y predicar a toda criatura. No dijo ir y buscar entre todos a los escogidos. No dijo eso. Así que hay que tener cuidado, porque aún aquellos que parecen verdad, hay que filtrarlos a las Sagradas Escrituras para ver si son verdad al 100%. Es nuestra responsabilidad por vivir en los tiempos que nos han tocado vivir. Quizás no sea fácil, quizás no sea sencillo, pero es nuestra responsabilidad. Hay personas que están más aferrados a los escritores del siglo XVI que a la palabra de Dios. Una verdad a media, o al 90 o al 95%, no es verdad. Para que sea verdad tiene que serlo al 100%. Cuando se hace eso, cuando se mezcla la verdad con algo que no es verdad, aunque sea de una pequeña parte, estamos adulterando la verdad. Tú puedes tomarte un vaso de agua con una sola gotita de cianuro. A lo mejor el primer vaso no te mata, pero si sigues tomando agua con una gotita de cianuro, ya te diré yo dónde vas a acabar. Y eso es lo que ocurre cuando permitimos que la palabra de Dios venga a adulterar, aunque sea en pocas porciones. Tenemos que asegurarnos. Y la única manera de asegurarnos bien es estudiando, es conociendo la palabra de Dios. Pablo renunció a adulterar la palabra de Dios. Porque él dice justamente en este pasaje: renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Yo también renuncié a adulterar la palabra de Dios y me mantengo abierto, aprendiendo cada día lo que Dios quiera mostrarme con su palabra o con cualquier persona. Hay que estar abierto a aprender. No es fácil, porque hay que mantenerse estudiando día tras día. ¿Saben? Cuando tú estudias de verdad la palabra de Dios, buscando a Dios, buscando la verdad, te encuentras con días en los que descubres que estabas equivocado. Y tienes que rectificar. Y no es fácil. Pero cuando tu corazón es sincero, tú tienes que rectificar. Tiene que decir: me equivoqué. Ahora lo veo más claro. Dios me ha hecho entender que estaba errado. Durante 10 años yo estuve predicando cosas que sé que hoy sé que no eran verdad. Durante 10 años yo estuve predicando que si una persona no está bautizada, no es miembro de la iglesia de Dios. Durante 10 años yo estuve predicando que tenía que diezmar, porque era un mandamiento de Dios para la iglesia. Y yo sé hoy que eso no es verdad. Durante 10 años yo estuve predicando una y otra cosa, que al cabo de aquel tiempo me di cuenta de que no era así. Y no es fácil humillarse, no es fácil. Nuestro ego, y todos lo tenemos, no nos lo permite, pero no es fácil, pero tenemos que hacerlo cuando es Dios el que nos muestra la verdad. El orgullo, la soberbia no nos deja reconocer que estamos errados, pero cuando lo estamos nosotros, y cuanto antes soltemos el error, cuanto antes abracemos la verdad, tanto más crecemos en el conocimiento de la verdad. Yo recomiendo a todos y cada uno de los que estéis aquí y a los que nos ven a través de las redes sociales que se atrevan a revisar su teología,
Atreveos a revisar lo que creéis. ¿Por qué lo creéis? ¿Qué apoyo tenéis? No vayáis a la Biblia a buscar apoyo para lo que creéis. Vayan a la Biblia para descubrir qué es lo que deben de creer. No vayan con posturas preconcebidas. Atrévanse a hacer preguntas. Atrévanse a cuestionar y a cuestionarse. Atrévanse hasta que estén completamente seguros de que lo que están creyendo es pura y verdad, pura y llanamente la verdad. Miren, esa es la voluntad de Dios, que escudriñemos las Escrituras. Yo me encuentro cada día con personas que están absolutamente seguros de que están en la verdad, sin estar. Están seguros de que están en la verdad, pero no están. No están en la verdad. Porque no han estudiado. Simplemente están confiando en aquello que les enseñaron. Pero no le enseñaron bien. Y ellos han creído que un día lo que les enseñaron. Pero no han estudiado las Escrituras. Cuando leen las Escrituras, la leen con las gafas de la denominación en la que se han convertido. Y cuando tú te pones una gafa roja, todo lo ves rojo. Y cuando te pones una gafa amarilla, todo lo ves amarillo. Y cuando tú lees la Biblia a través del pentecostalismo, todo lo ves pentecostal. Y cuando te pones las gafas reformadas, todo lo ves reformado. Y cuando te pones las gafas bautistas, todo lo ves bautista. Quitémonos esas gafas y pongámonos las gafas del Espíritu. Digámosle a Dios, enséñame, ¿qué debo creer? Enséñame. Yo quiero aprender, Señor. Estoy abierto. Sin posturas preconcebidas, con un corazón abierto a recibir la verdad. Millones de personas sinceras están actualmente sinceramente equivocadas. Adelante. Estoy deseando que alguien me haga una pregunta. Si no me interrumpe, yo sigo. Es un pequeño testimonio de padre. Bueno, ven aquí. Acércate aquí porque si no, no van a oír. Hola, hace 8 años me convertí al cristianismo y uno de mis mejores, de lo más bonito que he tenido es que mi padre a los 2 años se convirtió también al cristianismo. Entonces, él está en Colombia y yo siempre le he dicho que esté en una iglesia y que lo que más nos da fe, ¿no? Escuchar la palabra de Dios. Ayer a mí me dijo, estoy un poco triste porque él ha hecho lo que yo no he hecho, levantarse en la mañana, ahora le hace y estudiar la Escritura por la mañana. Yo soy un poco perezoso para eso todos los días. Y él sí lo hace. Y entonces me dice, estoy un poco decepcionado de la iglesia que voy, porque aparte de que me he hecho bien, he luchado por la obra, piden demasiado dinero para que venga una persona de otra parte llamada profeta. Este profeta se para en la iglesia, dice cuanta cosa que se le ocurre, hace y tumba a unas personas allí. Y yo estoy viendo eso y yo quiero dar el testimonio porque mi padre me lo dijo. Me dijo, hijo, yo estoy viendo lo que estoy viendo en esta iglesia y el Espíritu Santo de Dios, que yo he orado por la mañana, me dice, quítate de aquí, esto es cosa de hombres. Entonces yo quiero dar este testimonio porque, como dice el pastor, si nosotros estudiamos, buscamos el Espíritu Santo de Dios lo mide.
no nos digan profetas que se vienen de otra parte. No quieran ser de aquellos que al final les juran que se han llevado años creyendo cosas que no son verdad. Estudien la palabra para que no les ocurra eso. Seguimos. Dice, sino por la manifestación de la verdad. Estamos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Sino por la manifestación de la verdad. Porque la verdad, hermanos, ha sido manifestada. Si Dios no hubiera manifestado la verdad, cada cual podría decir lo que le diera la gana y podría creer que es la verdad. Pero Dios ha manifestado su verdad. Dios ha manifestado su palabra. Esta es la verdad. Por tanto, el apóstol Pablo está diciendo aquí que él no adultera la palabra de Dios, sino que lo que él manifiesta justamente es la verdad. La verdad ha sido manifestada y debe seguir siendo manifestada. Muchos intentan ocultarla, muchos intentan obstaculizar la manifestación de la verdad. ¿Quién cree que ustedes pueden estar detrás de ese plan, detrás de ese intento de ocultar la verdad? ¿Quién está interesado en que la gente no conozca la verdad? ¿Y por qué? Bueno, justamente los versículos siguientes, el apóstol Pablo va a aclarar. Por lo pronto, Pablo deja claro que no es la manipulación de la Escritura ni la mentira lo que él maneja. Pablo no adultera la palabra, Pablo no oculta la verdad, sino que él predica la verdad. Sabemos quién es la verdad. ¿Cuántos se acuerdan de lo que dice Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Cristo es la verdad, el Señor Jesús. Y cuando Pablo dice esto, está diciendo que Él camina a la luz de Cristo. Él camina en la verdad, a la luz de la verdad, ante los ojos del Señor. Él sabe que la palabra de Dios es verdad y no la adultera. Sabe que la iglesia es y debe ser columna y baluarte de la verdad. Fíjense en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Ahí le dice Pablo a Timoteo desde el 14, pero persiste tú, 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Es la palabra de Dios, la palabra no adulterada, la palabra de verdad, lo que nosotros debemos creer y predicar. Sin adulteración, manifestar la verdad. Porque es lo que el ser humano necesita. Lo que este mundo necesita es la verdad de Dios. No una verdad a medias, sino la manifestación de la pura verdad. ¿Recuerdan la oración de Jesús en Juan 17:17 cuando oró al Padre y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad? La palabra de Dios es verdad. O también, como hemos leído al principio de este estudio en el Salmo 119-160, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno
todo juicio de su justicia. Lo que limpia, lo que ayuda, lo que santifica al ser humano, lo que le libra de todos sus pecados, es la verdad. No es la mentira, es la palabra de Dios, es la manifestación de la verdad, libre de toda adulteración. Eso es lo que enseña el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver un poquito más adelante. 1 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice ahí: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, que dicen desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Desear como niños. Y si no lo deseas, pídele a Dios. Yo recuerdo un día que un hermano estaba haciendo esa oración: Señor, ayúdame a desear tu palabra. Ayúdame a desear tu palabra. Yo no tuve ese problema porque desde el principio Dios creó en mí hambre por su palabra. No tuve ese problema. Desde el principio que me convertí, yo estuve con la Biblia, no la he soltado desde entonces. Todos los días estudio la palabra de Dios y para mí es un placer, es un deleite. Pero hay quien le cuesta y va a la Biblia y la Biblia no le dice nada porque tiene sus ojos cerrados para no ver, sus oídos cerrados para no oír. Ora, pídele a Dios: Señor, abre mis oídos, abre mis ojos para que yo pueda ver, para que pueda entender tu palabra. Ayúdame a desear tu palabra. Y Dios va a poner ese deseo en ti, porque Él es el que da, el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Así que si quieres conocer en profundidad la palabra, pídele a Dios que Él te dé ese deseo. Desear como niños recién nacidos. ¿Qué es lo primero que hace un niño recién nacido? Buscar el pecho de la mamá. Desesperadamente. Pues es lo que nosotros debiéramos hacer con las Sagradas Escrituras. Desear la palabra de Dios desesperadamente. Y así es como debiera ser, porque hoy se está cumpliendo la profecía del apóstol Pablo. Una profecía terrible, hermano. Segunda de Timoteo 4. Es terrible, pero díganme ustedes, a la luz de lo que Pablo dice aquí, segunda de Timoteo capítulo 4, díganme si esto no es una radiografía de lo que está pasando hoy en día en nuestro mundo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarán a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. ¿No estamos oyendo esto en nuestros días? Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mire, esto es una radiografía de lo que está pasando hoy. La gente tiene hambre, pero no de la verdad. Tiene hambre de saber, de conocimiento, pero se van a la fábula. Corren detrás de los inventos. Allá va una gana mente, se monta en un caballo y lo hace trotar y dice: estos son los cascos, sobre una tabla, y dice: este es el sonido de los cascos, ya el Señor viene trayendo tu prosperidad. Pero ¿de qué estamos hablando? Nos hemos vuelto locos y la gente nos sigue. La palabra de verdad. Hay mucha gente que hoy no soporta la sana doctrina y
no me refiero solamente a los incrédulos, a la gente que todavía no se les ha predicado el Evangelio. Me refiero a muchos cristianos o que tienen nombre de cristianos, pero no soportan la verdad. Se les predica la verdad y la verdad. Prefieren seguir creyendo fábulas. Prefieren seguir creyendo mentiras. Cristianos nominales. Gente que ha creído en la fe de otros, pero que no tienen verdadera fe en Dios, sino en aquellas personas a las que están siguiendo. ¿Sabe? Yo tuve que escribir una vez en Facebook, lo voy a leer aquí, es un párrafo sencillo, dice: dedico más tiempo en predicar y responder preguntas a los que se consideran cristianos que aquellos que aún no han dado el paso de la fe. ¿Será que hay menos fe en la iglesia que fuera de ella? En realidad no sé si habrá menos fe, pero desde luego hay muy poca preparación bíblica. Esto lo coloqué un día en mi Facebook, porque ustedes no se pueden imaginar el número de consultas, el número de preguntas que me hacen los cristianos. Hay gente que me dice: llevo 15 años en la iglesia, pastor, ¿es verdad que es la cobertura del pastor, que no sé qué? ¿Es verdad que yo le tengo que llamar padre? ¿Es verdad que es verdad que la sangre de Cristo nos protege de no sé qué? ¿Es verdad que tengo que pintar los dinteles de mi puerta con aceite para que la maldad no entre? Me hacen preguntas. Pero ¿dónde está el conocimiento de la palabra en alguien que lleva 15 años en una iglesia? 15 años. Mucha gente que se considera cristiana reacciona mal cuando se les expone la verdad. Y eso no me pasa solo a mí, sino a todos aquellos que usamos la palabra de Dios para corregir las actitudes o falsas doctrinas. El propio apóstol Pablo tuvo que decir: ¿acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Se lo digo a los Gálatas. ¿Acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Os aseguro que yo tengo muchísimos enemigos por causa de esta misma razón, por exponer la verdad. Tengo fama de ser... ¿Cómo? Con algunas doctrinas, pero no con cosas así básicas. Es decir, una cosa es que yo predique el tiempo porque a mí me convencieron de que eso es así, no sé qué, y otra cosa es que yo crea que tengo que pintar con aceite la puerta de mi casa para que me entre el mal. Eso pertenece a la brujería, no pertenece a la Biblia. Todavía bien no aparece en la Biblia. Lo otro de pintar el aceite en las puertas, no. Entonces, a eso me refiero. El apóstol Pablo dijo a los Gálatas: ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y eso es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, especialmente los que enseñamos la palabra de Dios. ¿A quién quiero agradar? ¿A la gente o a Dios? Estudiar nunca está de más, aunque estudie los desvaríos de este mundo, porque además estudiar psicología te permite después, por ejemplo, en Estados Unidos hay 3.000 psicólogos cuyo único manual de consulta que usa es la palabra de Dios. O sea, si estudias una carrera de psicólogo, alcanzas tu título, pones una consulta y después tratas a las personas con el conocimiento, porque no hay nadie que conozca mejor la psique, la mente humana que el que la creó. Si tú usas la palabra de Dios como base y fundamento para tratar a las personas que llegan aquí, ¿dónde está el problema? El problema está en creerse la psicología, o creer que la psicología va a solucionar los problemas del ser humano. Ahí es donde está el error, porque la
psicología falla en su fundamento, no es ciencia. Si fuera ciencia, todos los psicólogos dirían lo mismo. Pero cuando un psicólogo te dice una cosa y el otro la contraria, y el otro otra totalmente disparatada y el otro te dice otra totalmente diferente, no se pone de acuerdo ninguno de ellos. Entonces, ahí no hay ciencia, hay anticiencia. Pablo dice, o trato de agradar a los hombres. Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Termino con una frase, creo que era de Mark Twain. Él dijo, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que está engañado. Es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que está engañado. Desgraciadamente,